Vivimos tiempos donde las personas se preguntan del origen de todas las cosas y la eternidad a dónde vamos. Por lo tanto, les presentamos nuestro programa Desde el origen hasta la eternidad con vuestro servidor Alex Arriaza Quiete. Un saludo cordial y bienvenidos a nuestro programa Desde el origen hasta la eternidad. Estamos compartiendo esta serie de estudios con cada uno de ustedes y en esta ocasión estaremos hablando sobre el origen de la humanidad. El origen de la humanidad, que es un tema muy importante para poder hablar en este tiempo, junto a nuestro servidor Alex Arriaza Quiete. Para iniciar en este estudio, vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre eterno, Señor, gracias te damos por este tiempo, por tu amor, tu misericordia, Señor, que tú nos das tus bendiciones cada día y también por este tiempo de estudio de tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón al estudio de tu palabra y podamos comprender acerca del origen de la humanidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Tengan muy buenas tardes todos los hermanos oyentes que están viendo también el video y a todos los amigos que están también detrás de la pantalla. Vamos a continuar lo que es este tema global del origen hacia la eternidad. El anterior estudio estuvimos hablando de lo que es el origen de la creación. Hemos visto el Génesis 1 en su totalidad. Entonces ahora nos toca ver lo que es el origen de la humanidad. ¿Cómo empezó? Por supuesto, hemos avanzado un poco cuando estudiamos el origen de la creación y dentro de eso está el hombre, ¿no? La creación del hombre. Nos vamos a quedar un poquito en ese lapso del sexto día donde Dios forma al hombre. Entonces, del Génesis 1 hemos visto que da un panorama general en cuanto a la creación del hombre sobre todo, ¿no? Entonces, y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 2, ahora nos toca el 2, capítulo 2, versículo 4, ¿no? Hemos hablado y como dije, ¿no? Si hay en algún momento vamos a tocar el tema de los ángeles, ¿sí? No lo he tocado como origen por el asunto de que, vamos a decir, así la redundancia valga, no hay con exactitud el origen preciso de los ángeles, ¿no? Pero sí fueron durante los 6 días, ¿no? Uno dirán el primer día, otros dirán el cuarto día. Entonces, ¿por qué? Basándose a lo que dice el capítulo 2 y cuando habla y todo el ejército de ellos, ¿no? Entonces, porque hay mucho que estudiar, es un tema también muy amplio. Entonces, que lo quisiera solo tener para en algún momento poder hacer ese estudio, ¿no? Entonces, nos vamos a concentrar a lo que es la humanidad. Entonces, el versículo 4 del capítulo 2 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces ahí está esa palabra que hemos estudiado, ¿no? Entonces ahora va a empezar a especificar cómo fue el origen del hombre en realidad. Y dice el 5: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Y es interesante aquí porque ahora sí ya aparece el nombre Jehová, ¿no? El tetragrama que le llamamos nosotros. Entonces, pero en realidad no es aquí donde debería aparecer este nombre, sino más adelante cuando se le da a conocer a Moisés. Pero como sabemos que Moisés fue el escritor del Pentateuco, entonces ya lo da, ¿no? Por hecho, él dice, dando exclusividad
a lo que es este tiempo. En el Génesis 1 hemos visto que no aparece, sino que generalmente él habla de Elohim. Entonces, y aquí también obviamente está eso, hablándose de Dios, pero aquí como ya como Jehová Dios. Entonces, es algo importante que no lo vamos a tocar muy a fondo. Dice, no había todavía, dice, plantas. Entonces quiere decir que, como hemos dicho en el principio, era todo árido, no había todavía ni plantas, ni animales, ni demás que lo habitase. No había, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dice que Dios, dice, no había hecho llover sobre la tierra. Ahora, no... La primera lluvia que se da, por supuesto, no lo vamos a ver en todo esto, sino hasta el capítulo 6, donde es el diluvio. Entonces, pero aquí está hablando de algo de que regase todo lo que es la tierra, porque dice no había quien lo labrase, entonces no había hombre quien cuidase aquello. Pero dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y ahora hemos hablado, ¿no?, de ese vapor caliente, ese aire caliente que hablaba sobre los cielos, ¿verdad? Entonces, vapor y agua, de eso es lo que está hablando la expansión. Y de eso se iba nutriendo lo que es el globo terráqueo, ¿no? Entonces, la tierra ya se iba germinando en aquello. Y bueno, dice entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Antes de esto, vamos a retroceder un poquito a lo que es el versículo 26 del capítulo 1. Dice, entonces Dios dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y eso quiero resaltar, ¿sí?, en esta parte, el hecho de que diga Dios, hagamos al hombre, ¿no? Entonces, muchos discuten en que si ahí está la Trinidad, en que si en realidad no es así, que Dios está hablando con sus ángeles y demás cosas. No podía ser, ¿no? Sino es que Él está diciendo, este verbo es asá, que es, vamos a decir, en ninguna otra parte del anterior de la creación Dios enfatiza esta palabra, hagamos. Entonces, o sea, quiere decir una parte ahora sí, y bien como traduce Reina Casidora Reina y Valera aquí, dice entonces, ¿no? Pero esto es en realidad y, ¿no?, una conjunción y, pero le da, porque esa conjunción es más fuerte y por eso se dice entonces, ¿no? Una vez creado todo aquello, dice ahora sí, ¿no? Ahora es el tiempo que hagamos al hombre, dice, ¿no? Entonces ahora se va a concentrar algo más para hacer al hombre. Y bueno, por supuesto, Dios en su unidad, en su esencia, pues da esto para que nosotros, nos da una pauta, ¿no?, en que en realidad Él está en unanimidad, como Dios, diciendo y decidiendo, ahora sí vamos a hacer. Él no puede o no tiene por qué, ¿no?, pedir permiso, pedir opinión de cualquiera. O tal vez haya tomado en cuenta a los ángeles, no lo sabemos muy bien, ¿no? Entonces, pero lo importante aquí es esto. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora sí podemos nosotros determinar de que no era que estaba hablando con los ángeles, porque vamos a decir, ahora no vamos a entrar en discusión, tema para otro rato. Vamos a decir, los ángeles, es una pregunta, ¿tienen, vamos a decir, la imagen de Dios? ¿La semejanza de Dios? Eso se los dejo a su criterio y para otro estudio, ¿sí? Si hay inquietud mucho en eso, podemos hacer un estudio, pero de acuerdo a sus comentarios o a sus preguntas que realicen, ¿no? Vamos a ir haciendo, como hemos dicho, muchos estudios sueltos para ir aclarando aquello. Entonces, dice a nuestra imagen. Entonces lo va a hacer a la imagen de Dios mismo. Y dice aquí,
¿no? Hagamos significa que Dios deja a lo último la creación del hombre para ponerle mucha atención. Entonces, y luego viene el hombre a imagen y semejanza de Dios. Esta palabra Adam, ahora sí, es como les dije, primero Arech o Erech, que es tierra. Entonces ya aparece una nueva palabra para hablar de una tierra específica, ¿no? Entonces, y cuando dice Adam, que de ahí sale también lo que es Adama, pero eso vamos a ir más adelante viéndolo. Pero Adam literalmente significa tierra rojiza, es decir, ser humano, sacado de un polvo rojizo. Entonces, muy diferente a los demás. Y lo otro es nuestra imagen. En nuestra imagen es, vamos a decir, lo que se traduce literalmente. Hombre en nuestra imagen. Yo estoy poniendo aquí en la pantalla lo que son las traducciones literales del texto, ¿no? Y estoy haciendo un poco de lo que es exégesis, viendo lo que son las declinaciones, si son verbos o no. Y aquí pues tenemos vamos a decir, un subjuntivo masculino, ¿sí? Entonces, que bueno, es algo de lo que es, significa parecido a o sombra de. Entonces, no es que Dios tenga una imagen, vamos a decir, no una forma, no, sino es que esto va más allá, es una sombra. ¿En qué sentido? Es decir, una sombra de Dios con las mismas características de Dios, en cuanto a los sentimientos, en cuanto a las emociones y en cuanto a la voluntad, ¿no? Entonces Dios nos regaló eso porque eso es lo que Él tiene, ¿no? Entonces nosotros somos sombra de, entonces imagen de. Ahora, cuando habla Hebreos, alguno va a tener una duda, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Hebreos? Dice, ¿no? Entonces, cuando habla Hebreo, capítulo 1 y versículo, ¿dónde está? El versículo 2, dice, el 2 vamos a leer y el 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces estamos ahí en el origen, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿no? El resplandor es algo que no podemos ver, solo es una luz muy, muy fuerte. Entonces, y dice, y la imagen misma de su sustancia. Entonces, si nosotros queremos decir de que, bueno, Cristo ahí está, ¿no? Es una de las creaciones de Dios, no está hablando de lo mismo aquí, ¿no? Nosotros, aquí Cristo es la misma sustancia de Dios. En realidad, nosotros, valga la palabra, no lo somos. ¿Sí? No somos la sustancia de Dios en el sentido, vamos a decir, textual o absoluto. No somos nosotros. El único Jesucristo. Entonces, Él es la imagen, ¿sí?, del Dios invisible, dice incluso, ¿no? Entonces, porque Dios es espíritu y Dios no puede. Entonces, lo que nos pasó a nosotros fue algo también interno, el cual ahora, ¿necesitábamos nosotros un cuerpo? Sí necesitábamos. Entonces, eso nos hace diferente a los ángeles, nos hace diferente también en cuanto a lo físico a los animales. Y lo que nos hace diferente a la demás creación es que, ¿qué? Dios mismo, y vamos a ver más adelante qué nos dio especialmente Dios. Y son estas cualidades características, ¿no? Sentimiento, emociones y voluntad. Y bueno, está semejanza nuestra, dice, ¿no? Entonces, hagamos a esa imagen, le voy a pasar mi imagen yo, para que tenga lo que yo tengo, y luego para que se asemeje a mí, ¿no? Y vamos a ver también, vamos a contradecir lo que, bueno, somos, que Cristo en realidad no es creación de Dios, sino que Él es Dios. Dice, y la palabra semejanza es demut en el
hebreo, literalmente parecido a. Entonces, Adán era perfecto, por supuesto, ¿no? Era parecido a Dios en santidad. Entonces, no igual a Dios. Entonces, eso es muy importante reconocer. El primer hombre, el primer ser humano fue santo, fue perfecto, no había imperfección, era santo. Entonces, no a la medida de Dios, por supuesto, es algo que nosotros, yo pienso, para no estar en duda y demás, lo dejemos así, porque no vamos a comprenderlo, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios entonces hizo de nosotros, por eso es que somos nosotros diferentes y especiales. Entonces, esto a nosotros, por ejemplo, a los animales, no agarró y le dio, ¿cómo se llama?, la imagen a los animales para que diga, ¿no? Ahí el que se inventó esto, que gracias a Dios me olvido su nombre, ¿no? Que dice la evolución y la evolución, entonces no hay por dónde decir aquello, porque ellos no tienen, los animalitos no tienen lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y bien, entonces desde aquí ya empieza lo que es el gobierno del hombre sobre la creación. Hay un mandato y hemos visto que a los animalitos le ha dado Dios un mandato. Dice, ¿no? En el 1 dice, produzcan y multiplíquense. Lo mismo le va a dar aquí al hombre, pero yo quiero resaltar el otro mandamiento y es radá, que esto es gobierno, esto es hizo juzgar, dice, ¿no? Entonces es algo que a los animalitos no les dio, no les dio a ellos que gobiernen sobre toda la creación, no les dio para que, vamos a decir, cuiden, no les dijo sojuzgar la tierra, sino que esto les dio al hombre. Y por eso hemos leído lo que es el capítulo 2, versículo 5, ¿no? Y dice, no había hombre para que labrase la tierra, entonces para que la trabaje. Y bueno, esta palabra, radá, literalmente es señorear, dominar, tener dominio sobre algo, manejar sobre algo. Entonces, el mandamiento de Adán era simplemente cuidar la creación de Dios, ¿no? Entonces, y aparte de aquello, y es importante también el multiplicarse, ¿no? Entonces, reproducirse y multiplicarse. El hombre, una exclusividad de arte. Hemos hablado de arte en la creación y no sé, espero que hayan visto a esos pintores que hacen mucha arte, vamos a decir, con los cuadros y cómo empiezan a pintar, ¿no? De la nada y empiezan a hacer, uno pareciese que no va a hacer nada, pero hacen algo fantástico, ¿no? Con la pintura. Más o menos esa es la idea. Y empieza esto también con el hombre, ¿no? Y dice, formó Jehová Dios el hombre, dice, del terreno, del polvo del terreno. Entonces, esta palabra formar, ya les dije, no es la misma que bará, es rafzar, literalmente colocar en un molde, significa. Es algo, por ejemplo, que yo saque, no traje un montoncito de tierra, no tiene nada de figura y yo lo ponga en un molde, yo que sé aquí, si este fuese mi molde, el molde va a ser rectangular. Entonces Dios hace eso, agarra y lo pone en su molde. Entonces, y dice, Dios como buen alfarero tomó el polvo de la tierra y le dio forma a su parecer. Vean, entonces Dios no hizo y dijo, bueno, sino que Él empezó, ¿no? A veces cuando uno hace algo, dice, toma la decisión, no me gusta, le quitaré esto, le pondré esto. Entonces, más o menos ese es vamos, y esta palabra, o esta frase, perdón, dice, Afar min ha Adamán. Entonces, aquí aparece una palabra interesante, Adamá, que es de la raíz Adam, ¿no? Entonces, literalmente significa sacado del polvo de un terreno, ¿no? Entonces,
ha sacado de un terreno exclusivo y ha formado Dios al hombre. Entonces, a su parecer, y era solo un molde, ¿no? Solo era un molde. Es decir, que Adán no fue sacado de cualquier tierra, ¿no? Una tierra árida no fue, porque recordemos, dice, sino de un terreno específico, posiblemente del lugar del huerto de Edén. Posiblemente porque, digo posiblemente, porque después la Biblia va a decir que Dios hizo un huerto en Edén, y bueno, ahorita lo vamos a estudiar aquello. Pero para mi parecer posiblemente fue de ahí y él lo tomó y lo fue formando, ¿no? Entonces lo formó, pero eso solo quedaba una como especie de, vamos a decir, estatua, no había nada, era un polvo moldeado, tierra moldeada. Entonces Dios agarra y hace algo interesante, ¿no? Agarra y él sopla. Entonces dice, esta palabra es nafaj, que literalmente es inflar o expirar, ¿no? Es decir, un globo, ¿no? Entonces, para que sea globo, yo tengo que soplar y que se infle. Entonces, es la idea. Entonces, sopló, infló, expiró y salió, vamos a decir, sacó de su aliento. Es decir, que Dios expiró e infló al molde de tierra. Es la misma sensación cuando se da primeros auxilios, ¿no? Respiración boca a boca. Entonces, yo antes pensaba que la respiración boca a boca era soplar y soplar. No, ¿verdad? Se agarra y se sopla desde la boca del estómago suave, para que entonces él vuelva, vamos a decir, a la vida, ¿no? Entonces, esa idea es más o menos el aliento de vida, ¿no? Entonces, cuando sale de nosotros. Y veamos por qué es interesante. Para que el hombre tenga vida, Dios sopló. Entonces, ¿y esto fue dónde? Aquí en el origen. Y vean que es interesante cuando, ahora que nosotros estamos fuera de la presencia de Dios, entonces somos pecadores, estamos muertos, ¿no? El polvo no tenía vida. Nosotros delante de Dios, antes sin Cristo, los que somos creyentes, estábamos muertos sin vida. Entonces, pero hay algo que Dios luego hace, y es una imagen aquello, ¿no? Yo quiero que nos vayamos a ver Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Me he pasado. El capítulo 20, versículo 22. Y dice esto, ¿no? El 22. Y habiendo dicho esto, sopló, dice, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos da vida nuevamente a nosotros? Vean, es Cristo quien sopla en nosotros, ¿sí? Nuevamente, y su Espíritu viene a nosotros. El Espíritu Santo. Entonces, es interesante esta porción porque vemos nosotros aquello. Antes el hombre no era un molde, no tenía vida. Lo mismo nosotros. Sin Cristo somos un molde. Tal vez andando, yo qué sé, ¿no? Pero sin vida. Entonces, cuando uno cree en Cristo, Jesucristo envía su Espíritu. Entonces, y nos da vida. Ahora, dice aquí el texto, sigue diciendo, aliento de vida. Sopló, ¿sí? ¿Pero qué sopló? Aliento de vida. ¿Dónde? Dice, en la nariz del hombre. Ahora, esto no significa específicamente nuestra nariz, ¿sí? Significa toda la parte de la cara, ¿no? Por donde entran, es decir, toda esa parte facial por donde nosotros respiramos. Normalmente respiramos sí por la nariz, pero a veces nosotros respiramos por la boca, ¿no? Entonces, inhalamos, exhalamos, es por la boca. Lo mismo, la nariz es
son dos orificios que se unen al interior para introducir el aire a nosotros. Entonces, por ese medio, Dios sopló en el hombre y su espíritu creó, vamos a decir, le dio vida al hombre. Entonces, ese es el sentido. Aliento de vida, dice. Entonces, aliento. ¿Qué significa aliento? Es decir, el aire que sale del interior del ser, ¿no? Neshama, que ese es un aliento algo suave desde dentro, ¿sí? Que viene todo, arrastra todo y sale. Entonces, eso, vida sabemos que es lo esencial de un ser, ¿no? Nahim, que es vida. Entonces, de modo que Dios sopló su aliento de vida para que el molde de barro, ¿sí?, sea un hombre viviente, es decir, un alma viviente. Ahora, de que entremos a la tricotomía, dicotomía y demás cosas, es punto aparte. Vamos a decir, no podemos con exactitud ver aquello. ¿Por qué? Porque la unión física y espiritual hacen un ser viviente. Entonces, el espíritu es de Dios. Y al fusionarnos aquello, nosotros tenemos vida independiente. Es decir, en ese sentido independiente, porque cuando nosotros morimos, dormimos, en otras palabras, entonces nosotros lo que hacemos es nuestra alma, que le llamamos nosotros, o nuestro ser independiente al Espíritu de Dios, entonces queda. Y bueno, no podemos nosotros separar lo que es, no podemos separar lo que no se ve, ¿sí? Entonces es un poco para un estudio en más profundidad, solo vamos a tocarlo hasta ahí. Y bueno, pasamos a lo que es el origen del reino del Mesías. Aquí lo vamos a ocultar un poquito aquello y vamos a hacer como hace la Biblia, ¿no? Entonces estamos haciendo estudios y bueno, vamos a solo ver dónde se origina lo que vamos a estudiar de aquí a futuro, ¿no? En la eternidad, ante llegar a aquello. Entonces desde aquí también, ¿por qué? Porque el reino del Mesías es el reino de Jesucristo encarnado, de Dios encarnado. Entonces tenemos que hablar, y por eso lo introducí, porque aquí va a originarse en esta porción de la Biblia. Y el hogar de Dios para la humanidad, ¿sí? Y leamos nuestra Biblia entonces un poquito. Capítulo 2, estamos ahí. Y dice el verso 7, ya lo hemos leído, y el verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y ahora vamos a ver si, personalmente yo hasta hace muy poco tenía mucha duda, ¿no? Y bueno, estudiando esta parte, vamos a ver de que el Edén, ¿sí?, o el huerto no es lo mismo que el Edén, ¿sí? Entonces, dice Dios, nosotros decimos el Edén, el Edén. El Edén vamos a ver que es la morada de Dios, ¿sí? Específicamente su morada. Entonces es porque la Biblia no dice lo siguiente: y Jehová plantó un Edén al oriente y puso allí al hombre, ¿no? Dice plantó un huerto, y huerto significa jardín. Entonces es un lugar exclusivo de mucha, vamos a decir, vegetación, animal y demás cosas. Dice interesante, Adán fue puesto en un jardín. Y vean lo que dice la ubicación.
un huerto en Edén al oriente. Yo les voy a mostrar algunas fotos y yo estoy seguro de que aquí es el Edén, no fue el Edén, no es el, fue el Edén. En esta parte moró Dios y por eso yo les voy a preguntar, y cuando ya leemos al final del ¿cómo se llama? De este estudio, si me responde, pues tal vez hay algo, ¿no? Entonces, pero yo les pregunto, ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿En el cielo o en la tierra? Entonces, ahora, ¿dónde será el reino del Mesías? ¿En el cielo o en la tierra? Y bueno, vamos a ocultar un poquito aquello. Yo ya lo puse en el título y vamos, se los dejo abierto a ustedes, ¿no? Entonces, pero veamos. Entonces dice, plantó un huerto en Edén, dice, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también del árbol de la vida, el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien, yo les voy a mostrar unas imágenes que no están bien claras, es que la he ampliado para que un poco la veamos bien. Esto, lo que ven en esta imagen, es el Monte de los Olivos, ¿sí? Es el Monte de los Olivos. Esto está al oriente de esto, que esto es el lugar donde estaba el templo, ¿sí? Que ahora no es una mezquita, es una cúpula dorada, ¿no? No es ni de los musulmanes ni de nada, es algo que lo tienen ahí para ubicar. Y cuando nosotros estudiemos, ¿sí?, los patriarcas, vamos a ver el origen de los patriarcas, vamos a ver del por qué hay esta cúpula dorada ahí, del por qué es tan importante este sector, por qué es el lugar más visitado en el mundo, más importante en el mundo, porque tiene mucha, vamos a decir, profecía y demás cosas. Entonces, aquí estaba el Edén, no el huerto. Dice entonces, al oriente plantó un huerto. Se dice que este huerto estaba ubicado en el Monte de los Olivos. Aquí tenemos un poco, ya le voy a traer una imagen mejor, en vivo le voy a traer, si Dios lo permite. Aquí está el lugar del templo. Aquí hay un valle que se llama el Valle del Cedrón, Quisdrón. Entonces, este es como un pozo grande, hay una carretera, y al frente está el Monte de los Olivos. Le voy a adelantar y le voy a mostrar porque es importante. Aquí hay un cementerio. Es el cementerio más antiguo del mundo y el más grande del mundo, ¿sí? Y el más caro del mundo. Lo vamos a ver por qué más adelante. Sí, porque esto va a cumplirse en una de las profecías. ¿Y por qué plantaron un cementerio? Y es interesante, hay un cementerio donde hay muertos y al lado hay un valle de plantas, ¿no? Y si ustedes leen el Evangelio de Jesucristo, según ya sea Juan, Marcos, Lucas, Mateo, entonces van a ver de que Jesucristo pasaba casi todo su tiempo en el Monte de los Olivos. Todas sus enseñanzas mayoritarias fueron en el Monte de los Olivos. Y en un lugar, vamos a decir, Getsemaní. Es un jardín. Y hay varios jardines en eso. Entonces, Jesucristo pasaba ahí mucho su tiempo, ¿no? Entonces, y bueno, eso es lo que vemos en el texto, ¿no? Y dice entonces, y continúa el 9, dice ahí, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
¿no? Entonces había de todo ahí. El hombre no era carnívoro, ninguno de los animales era carnívoro, era totalmente, o sea, no podía todavía haber derramamiento de sangre, ¿verdad? Y eso es importante para lo que es la expiación, pero no lo vamos. Y dice, y también el árbol de vida. No voy a hablar de aquello, yo tengo he escrito un libro basado en el árbol de la vida, ¿sí? Ahí yo hablo específicamente de este árbol, por qué fue plantado ahí, por qué estuvo ahí, qué era ese árbol, entonces qué énfasis tenía y demás. Y también hablo un poco de lo que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No lo traje, ¿sí? Para el próximo voy a traerle. Entonces, si ustedes desean, pueden hacer su pedido por medio del canal, ¿no? Entonces, pero es interesante. No voy a hablar aquí del árbol de la vida, pero estaba ahí, en el huerto. En el huerto, no estaba en Edén, ¿sí? En medio del huerto, dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice aquí, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían en 4 brazos. Y se discute mucho, no puede ser que el Edén sea ahí, porque habla de 4 ríos. Entonces, de ahí no sale ningún río. No sale, dice, entonces empiezan, uno lo ubican por el lado de Irak y demás, entonces no. ¿Por qué? Y vamos a ver cuáles son los ríos. Dice, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también bedelio y ónice. Son piedras muy preciosas. El nombre del segundo río era Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y vamos a ver Cus más adelante. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, vamos a ver, y es interesante porque gracias a Dios que existe la arqueología, ¿sí? Y es importante, doy gracias a Dios porque tuve el privilegio de poder estudiar arqueología un poco. Entonces, aquí se encontró un pequeño riachuelo dentro. Eso se entra por túneles, ¿sí? Porque no está a la vista. Y aquí yo les voy a mostrar un cuadro, vamos a decir, de Jerusalén bíblico en aquellos tiempos. Y este río se ubicaba aquí. Y en Israel se llama el Gihón, ¿no? Entonces, ahí busquen, ¿no? Hay un pequeño, y es aquí. ¿Por qué es interesante? Aquí hay un pequeño riachuelo donde en el tiempo del templo de Salomón, el primer templo, de aquí sacaban para lavar, ¿no? Cuando ya se hacía el sacrificio, o también de aquí sacaban para hacer la purificación y demás. Entonces es un riachuelo muy, vamos a decir, especial. Su agua es muy cristalina, ¿sí? Entonces, y está, vamos a decir, donde se ubique. Y ahora, le han puesto Gihón, bueno, porque por uno de los ríos, y en realidad no debería ser su nombre. Y dice lo siguiente, ¿no? Tomar atención. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Entonces, este río que salía, no dice su nombre, salía, dice, para regar el huerto. Quiere decir que pasaba por el huerto y, vamos a decir, regaba todo como un jardín, por supuesto. Entonces, como cuando uno, por ejemplo, abre brecha, ¿no? en las plantaciones y demás, y hacen lo que son el riego, ¿no? Entonces, más o menos para que entendamos, ¿no? Entonces, este río, y de ahí se repartía, ¿sí?
Entonces, estoy mostrando aquí Por supuesto, si nosotros queremos buscarlo geográficamente, vamos a decir, los ríos, y es importante también nosotros conocer la geografía, ¿no?, bíblica. Cuando estudiamos es muy importante ubicarse en todo el contexto. Y bueno, aquí yo les presento a alguien, no he buscado, algunos intentan ponerle, pero yo no le he puesto nada. Y aquí está Jerusalén, y esto, bueno, de ahí salía y se repartía, y por acá está ubicado el Éufrates. Hay uno que muestran lo que es el Tigris, que ese es el Jeriquel. Entonces, y bueno, dice la vuelta. ¿Por qué? Porque vamos a nosotros ver aquello, ¿no? Y yo quiero leer un texto, ¿sí? Porque es interesante, porque cuando estudiemos las profecías, ¿sí?, entonces vamos a ver que este río va a volver a aparecer. Ahora, desapareció porque Dios así lo quiso. Tenía que ocultar el Edén, tenía que ocultar todo aquello. Y probablemente, y al 99% para mí, es que durante el diluvio todo esto fue borrado porque así Dios lo permitió. Y bueno, aparecieron nuevas geografías, entonces apareció incluso el Mar Muerto. Entonces, y todo aquello donde ya no había. ¿Por qué? Porque nuevamente va a aparecer esto, y es importante adelantar, todo va a volver a como era al principio. Todo vuelve al principio, ¿no? Entonces, yo quiero que leamos lo que es Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 38. Y pueden subrayarlo, Zacarías 14. Zacarías 14, 4. ¿No? Zacarías 14, 4. Y dice así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Importante subrayar, porque cuando nosotros estudiemos la escatología vamos a ver que esto se va a cumplir. Que está enfrente de Jerusalén al oriente. Vean y empecemos a ubicar. Y el monte de los olivos se partirá, dice, por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, importante porque va a volver a tomar su posición, ¿no? De ahí mismo va a salir. Entonces, solo vamos a quedar hasta ahícito. Cuando nos toque estudiar aquello, lo vamos a hacer. Y bueno, entonces estamos viendo que el texto yo por eso puse aquí en las imágenes, ¿no? Le he sacado fotito a lo que son el texto hebreo, ¿no? Para que vayamos palabras por palabras importantes. Entonces, el origen del matrimonio. Ahora sí, nosotros saltamos un poquito y no voy a tocar a profundidad el matrimonio. Eso es para un estudio específico, y yo solo quiero decir que perdón que algunos se molesten, pero los pastores mismos ya dejemos de enseñar experiencia matrimonial, no queriendo decir o poniendo, dejemos de hablar de noviazgo, dejemos de hablar de lo que es como se llama, amigos con propósito y no sé qué más cosas. Yo pienso que eso da vuelta, ¿no? Y da vuelta, y la pobre juventud y demás está cada vez más confundida, y que tiene la razón. ¿Por qué? Porque se
que han tenido una experiencia, ¿no? Y yo creo que a lo que dice el texto, no hay hasta ahorita para mí un matrimonio cercano a aquello, ¿no? Han querido, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el matrimonio no se centra, ¿no? en ¿cómo se llama? En ceremonias y demás. Entonces, eso lo voy a dejar, en algún caso, si Dios lo permite, hagamos estudio de aquello, ¿no? Pero ese es un estudio muy específico. Pero vamos a ver el origen del matrimonio, solo aquello, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar. Y dice el texto, ¿sí? Y dice el texto, entonces, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estaba ya dando una prohibición Dios a lo que es Dios al hombre, ¿no? Estaba adelantándole y diciéndole, todo vas a comer, menos estito, ¿no? Y también yo en el librito que he escrito explico el por qué. Entonces lo vamos a saltar, para alguno que tenga la inquietud, pues pueda leer el libro, ¿no? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el texto dice, y dijo Yahvé Dios, no es bueno, o no es bueno que el hombre esté, dice, solo, para él le haré una ayuda, o su ayuda adecuada. Entonces, Dios mismo es el encargado de hacerle una compañía al hombre, o una compañera, Adán. El calificativo no es bueno, es importante tomarlo en cuenta. No es bueno, dice, ¿no? Significa que no sería de beneficio para el hombre. De ahí que Dios le forma una mujer. Entonces, Dios dice, mira, no es bueno, dice, entonces, no es bueno que el hombre esté solo. Si está solo, puede ser que él haga macanas, ¿no? En otras palabras, ¿no? Porque se va a desesperar, tal vez no, yo qué sé. Entonces, ¿por qué? Porque los animalitos tenían parejitas. Entonces, ellos estaban, ¿no? Ahí y Adán miraba, tal vez no había compañía, tal vez porque ninguno hablaba como él. Entonces, era muy diferente si él se sentía solo y podía tal vez, bueno, no existía el pecado por si acaso, pero ya había sucedido, ¿sí? En algún lado del tiempo había sucedido de que tampoco no lo voy a tomar porque no vamos a tomar los ángeles y ahí es donde se hace el origen del pecado y demás. Entonces, pero un poco hablando de aquello, ya había sucedido en cuanto a la caída de Lucifer, ¿no? Y que se volvió, vamos a decir, después se lo calificó como Satanás. Entonces ya estaba merodeaba. Entonces Dios ya, por supuesto, protegiendo, él sabía cuándo, y no lo vamos a discutir, pero él dijo, no es bueno, algo puede suceder, ¿no? Entonces, por supuesto que no dice así el texto literalmente, pero yo estoy figurando aquello, ¿no? Y dice, entonces, le haré ayuda idónea. Ayuda idónea, dicen muchos, ¿no? Dice, entonces, Dios es el que trae a la mujer a Adán. Y es importante. Y dijo, el hombre está, perdón, me he saltado aquí. Dice, ayuda idónea para él, dice, su adecuada. Y dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo
mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces dijo Dios, no es bueno, vamos a ponerle oficio, ¿no? Entonces mandó y le dijo que vaya a nombrar a todos los... Y ahí se pone en marcha su intelecto, ¿verdad? Lo que Dios da. Y me olvidé ahí ponerlo, intelecto. El hombre es inteligente, entonces es capaz de hacer muchas cosas. Entonces ahí les dio nombre y él no halló, ¿no? Entonces no halló. Es, por ejemplo, yo lo veo de esta manera, ¿no? Cuando una pareja tiene un hijito o una hijita y son solitos, ¿no? Le compren todos los juguetes del mundo, el niño o la niña no se va a sentir satisfecha, se va a sentir triste y demás. Por eso es que dicen, ¿no? Hay que traerle un hermanito. Entonces, o a veces lo llevan a los amiguitos. Entonces, cuando ya siente esa conexión, entonces ya él se siente tranquilo. Por supuesto, más allá va esto, ¿no? Porque ya es una pareja que va a convivir con él. Y bueno, el complemento del hombre y el origen de la mujer, ¿no? Entonces, dice el texto aquí, el 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y dijo, entonces Dios, aquí, ¿no? Dijo Dios. Hizo Dios entonces la primera cirugía al hombre, y es increíble, ¿no? Un cirujano muy experto, no dejó cicatrices, nada, sacó. Y ahora es interesante, porque Dios podía haber sacado otra vez del polvo, ¿verdad? A la mujer y poder crearla, entonces, pero ya no iba a ser igual. Entonces Él dice, voy a sacar y tomar, entonces para que al hombre le falte algo, entonces le voy a devolver en un complemento una mujer. Y entonces ahí es donde nace lo que es... No nace, ¿no? Se forma la mujer, ¿sí? Entonces, como sacó de Adán, entonces y ahí es Adán donde dice, bueno, y dijo el hombre, esta es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, yo la voy a llamar mi complemento, ¿no? Entonces, varona, Isha. Entonces, el hombre es Ish y mujer es Isha. Ya sabemos algo de hebreo, ¿no? Entonces, de la misma raíz. Y es interesante porque hasta la misma palabra, de la misma palabra, saca otra palabra, ¿no? Entonces, en contrario, vamos a decir, en sexo opuesto. Y no hay más. No hay más mujeres. No sacó más mujeres, Dios no formó muchos hombres, y eso es algo interesante. En matrimonio no hay opción, vamos a decir, ¿no? Para más de una. Entonces Adán no tenía opción, por supuesto, porque Dios así lo quiso. Entonces, y de ahí es que Dios trae a la mujer a Adán, y queda tan satisfecho que la llama varona, como dije, ¿no? La llama, esto es de mí, ¿no? Esta creación es de mí, la sacó de mí, entonces me pertenece, ¿no? Y es interesante porque una de las tradiciones, voy a decir, y culturas más cercanas a lo que es el matrimonio es la cultura del judaísmo, ¿no? Ellos hacen diferentes se les llama rituales, pero tiene algo por fundamento que lo vamos a ver a continuación, y ese es el modelo del matrimonio, ¿sí? El que lo vamos a ver ahorita. Entonces Dios le pone, y para los que están solteros, ¿no? Estamos solteros, no hay que apresurarnos. Dios ya tiene preparado
una ayuda idónea, solo que es nomás un poquito de paciencia, no hay que apresurarse. Y ahorita vamos a ver el modelo del matrimonio. Dice, por tanto por eso dejará hombre su padre, dice, su madre, y se unirá en su mujer y serán una carne, o para una carne, ¿sí? Y eso es interesante porque aquí no lo escribe, por supuesto no lo dice Adán, ¿no? Es Moisés es quien escribe esto, tomándolo como un principio, y esto es lo que Dios había, vamos a decir, denominado para el hombre, escogió para el hombre, y era la instrucción del hombre, ¿sí? A que él, que le dio a Eva, iban a unirse en una sola carne. Por supuesto, ahí no había padre ni madre, Dios era todo y siempre es todo, entonces, pero no había carne, vamos a decir, padre y madre de carne. Entonces, pero esto conlleva hacia todo lo que va a ser. Por eso es que en Mateo 19, el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando le dicen, ¿no oíste desde el principio? Le dice, o sea, a Moisés, ¿no oíste? Que dice que fue creado varón y hembra, y se unirán y serán una sola carne. Entonces, ese es el principio que se maneja en aquello. Entonces, se unirá, y esta palabra la vamos a estudiar, ¿sí? Se unirá de la palabra hebrea dabat, que significa ligarse, complementarse, ¿sí? Que quiere decir que tanto el hombre como la mujer, al unirse, se complementan físicamente, espiritualmente y emocionalmente, ¿ah? Y esto es el matrimonio. Entonces, por supuesto, la palabra matrimonio viene del latín, ¿no? Matra, que es madre, ¿sí? El otro es monium, creo que es. Entonces, como un oficio, y no tiene nada casi relación, es como una madre que está en un oficio de criar hijos y demás. Entonces, es lo que le da, ¿no? Porque tiene un poquito, vamos a decir, sentido, porque de ahí va, del matrimonio sale la familia, ¿no? Entonces, es importante. El matrimonio en la tradición judía cumple con el mandato bíblico de sed fecundos y multiplicaos. Génesis 1:28, que hemos hablado, ¿no? Entonces, ahora el propósito del matrimonio lo vemos aquí. ¿Qué es el propósito del matrimonio? ¿Cuál es? Sencillamente es de procrear, ¿sí? Entonces, de crear familia. Y vamos a ver aquí, luego más adelante vamos a ver lo que es el origen de la familia, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando estudiemos los patriarcas, entonces, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero ahora yo quiero enfatizar algo, ¿sí? En cuanto a esto. Es por eso que es triste, como dicen ahora los matrimonios. Por eso he renegado al principio y he dicho en esto, ¿no? Con los pastores, que ya dejemos de enseñar experiencias y demás, y a mi parecer, y por qué estoy casado así y demás, no. ¿Por qué? Porque siempre le hemos dado énfasis a la ceremonia. Esto viene de siempre, la ceremonia más importante, y todo el mundo es la ceremonia. Y uno le pregunta, ¿te has casado? Y dice, no, y está viviendo con la pareja ya casada. Entonces, lo que quiero decir es que aquí esta palabra unirse, ¿sí? Como dije, ligarse, complementarse, y voy a hablar un poquito, vamos a decir, voy a usar palabras muy inquietantes, ¿ya? Mayores de 18 años, por favor, porque van a entender. Y bueno, la idea es la siguiente. Para que se complementen, necesita haber algo que los ligue, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué creen el hombre tiene algo que le sobra y la mujer tiene algo que le falta? Entonces, al complementarse aquello,
se están uniendo. ¿Y a qué quiero llegar? Es que esta unión es el sexo, la unión sexual, físicamente. Por algo el hombre tiene un pene y la mujer tiene una vagina, para que se complementen y por eso mismo salga lo que es una nueva vida en el vientre, para que es el único método de poder fructificarse, multiplicarse. Entonces, ya que hayan los demás, no, eso debería ser el matrimonio, no la inseminación y demás cosas, no, el matrimonio. Ahí es cuando se une. Y los que están casados, por supuestamente, saben perfectamente. Y yo, haciendo un estudio de aquello, leyendo los libros, y algunos de los libros dicen, ¿no?, que cuando una mujer siente que el hombre está entrando en ella se siente completa. No, estoy hablando en matrimonios, vamos a decir, le pongamos, ¿no?, cristianos, donde, o digamos donde la pareja realmente ha sido su adecuada, siente aquello, siente tanta pasión, siente tanto amor, siente tanto cariño, y todo su sentimiento, hasta lo físico, se estremece y demás cosas. Es algo, como dice Cantar de los Cantares, inexplicable. Y ahí estamos con Cantar de los Cantares, ¿no? Cómo habla de esa unión y de la experiencia de esa unión. Entonces, cuando yo toco sobre el matrimonio, ¿sí?, o el prematrimonial, que nosotros le nombramos entonces el estudio, yo hablo mucho de Cantar, de los Cantares. Entonces, porque es el texto más óptimo para hablar de aquello. Entonces, eso, y lo mismo el varón. El varón, cuando está, vamos a decir, uniéndose a su esposa, siente todo aquello, ¿no? Ahora vaya a decir de que a veces no, que no sé qué. Sabemos porque tal vez no, o sea, eso sí, cuando ya se va a otro lado, ya son otras sensaciones inexplicables. Entonces, yo estoy hablando de lo verdadero. Entonces, eso es el matrimonio. Eso es lo que debe pensar un hombre y una mujer. No es que no quiero casarme porque gasto mucha plata y solo están pensando en la ceremonia y qué va a decir. No. Cuando deberían de pensar y que en su pensamiento sea de que la unión sexual es el matrimonio, entonces, ¿por qué? Porque ahí se va a ligar para siempre. Por eso es que Jesucristo dice, ¿no? Dice ahí, dice cuando por eso dice a la mujer adúltera, vamos a decir, o a la samaritana, ¿no?, que era, entonces le dice, pues no tengo marido, le dice, o ve y llama a tu marido, y él le dice, pues no tengo. Sí, tuviste 5 y el que ahora tienes no lo es. Entonces se ha unido a varios y tiene varios maridos. Entonces es importante conocer aquello, porque si nosotros le prestamos atención a aquello, vamos a tener y entender que no solamente es meternos por meter con una chica o con un chico, ¿no? Y eso es un estudio más allá que lo podemos hablar, pero yo quiero llegar a esa idea, ¿no?, de que el matrimonio es aquello, por eso está en el principio y por eso. Ahora, de que Adán y Eva en ese momento se hayan unido o no, el texto no nos dice, pero nos da la sensación, y vamos a ver y vamos a estudiar la inocencia de la humanidad, ¿sí? Y esto es lo que un poco podemos decir, si hay alguna pregunta aquello, si Adán y Eva contrajeron matrimonio en el huerto o no. Entonces aquí dice la inocencia de la humanidad, y dice, ya vamos acabando, dice, y estaban ellos dos desnudos vamos a decir, el hombre y su mujer. Antecito me estaba, aquí yo puse un texto de Mateo 24:38. Mateo 24:38, es un ejemplo nomás y lo quería leer. No vamos a leer en el texto griego, porque esta palabra de casarse, ¿sí?, es el mismo de
entrar en matrimonio. Mateo 24. Mateo 24, 38. Dice, hogar esan entais, emerais, que es ekeinais, tais protou, cataclosmos, progontes, dice, kai pinonste. Y aquí está la palabra, gamontes, kai gamisontes. Y esa palabra es casarse o darse en casamiento, ¿sí? En el griego, que tiene la misma idea, porque está hablando aquí en cuanto a lo que es Noé, en el diluvio, cuando se estaban dando, dice, en casamiento, ¿verdad? Y tiene en capítulo 6 de Génesis, capítulo 6 y el versículo 3, vamos a leer, no, el 4. Habían gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Entonces, aquí es más o menos porque ellos se llegaron, y esa palabra la vamos a encontrar, que también vamos a encontrar otras palabras que son casi similares cuando se habla conoció y demás cosas, pero van a tener el mismo énfasis y vamos a dar paso a lo que es esto, ¿no? Unirse. Entonces, darse en casamiento, casarse es unirse, ¿sí? Y dar en unión a otros. Entonces, era un caos. Entonces, ese es el asunto. Ahora, estaban desnudos, dicen, ¿no? Estaban desnudos. Y dice el 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La palabra hebrea es Aarón, no Aarón, ¿sí? Aarón, que significa sin velo, descubierto, o sea, sin nada que lo cubra, sin nada, o sea, no había algo opaco así, nada, no lo cubría nada, porque ellos estaban sin nada, totalmente desnudos. Y aquí está la clave para que ellos, porque hay algunos que dicen, ¿no? Ahí está, pues, el pecado de Adán y Eva fue el sexo, ¿no? Muchos en el sexo, ¿no? Y ese fue el fruto, dice, ¿no? No es la manzana y demás. Entonces, no es posible porque eran inocentes, dice el texto, ¿no? Entonces, estaban desnudos. Y su inocencia, vamos a decir, no le generaba excitación, no le generaba. Dios estaba guardando todavía para su tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a decir, y aquí podemos sacar principios en Adán y Eva, lo que es el prematrimonial, ¿no? Entonces, no se avergonzaban, porque ellos estaban inocentes. Y esto es decir, no se sentían mal porque el pecado no había entenebrecido la conciencia del ser humano. Entonces, no se avergonzaban. Y voy a poner esta figurita, ¿no? De los niños. Los niños, por ejemplo, ellos pueden estar desnudos, ellos pueden verse desnudos, ¿no? Cuando ya nosotros le metemos a los niños que eso está mal, entonces ellos entran, ¿no? En vergüenza. Pero ellos no, si los dejamos ahí, ellos no, van a crecer y su inocencia hasta cierto punto, porque ya va a venir incluso la manifestación, vamos a decir, del hombre y en cuanto al pecado y demás, porque ya va a empezar Ahora, si decimos que el niño es inocente, ojo, no quiero decir que el niño es sin pecado, nace sin pecado, no. A lo que al niño lo condena es que, o vamos a decir, lo que trae el pecado es el pecado imputado por Adán y Eva, que después lo vamos a ver. Entonces, pero en cuanto a su inocencia, hasta cierto punto él no sabe, ¿no? Y más o menos es la figura. Adán y Eva, ellos estaban así,
¿no? Entonces no se sentían avergonzados, estaban completamente desnudos, no había por qué ellos caigan, vamos a decir, no caigan, esa palabra no sé por qué nos las hemos acostumbrado, ¿no? Sino que ellos todavía, Dios no le había dado lo que es aquello, ¿no? Entonces, porque si nosotros decimos, como tenemos ahora, ¿no? Que el pecado, pues, has caído en pecado, ¿no? Cuando has tenido sexo, dice, ¿no? Con alguien y antes del matrimonio, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque en su mente está antes de la boda, o antes de la ceremonia, o antes de que te dé No, otro punto vamos a ver cómo es ese punto en cuanto al estudio que en algún momento se va a dar. Entonces, pero no es porque si leamos aquello vamos a decir que sí, es cierto que Adán y Eva por el sexo fue que cayeron y eso se convirtió en pecado, y por eso es que el sexo lo vemos malo, ¿no? Entonces lo vemos de una manera pecaminosa y demás cosas, ¿no? Entonces en cierta forma pone un alto, sí, ¿no? Pero no debería ser aquello. Por eso es que hay que hablarle bien con la verdad a los jóvenes, hay que hablarle bien, porque es como cuando un niño se encuentra, por ejemplo, en cuanto a su parte íntima, de todo nombre le ponen, ¿no? Y cuando el niño se entera que eso realmente se llama pene, vamos a decir así, en todo él se lo conoce, ya él se siente avergonzado y se siente mal, porque igual de la niña. Entonces, yo creo que en su tiempo se debería hablar correctamente. Entonces, y ahí vamos a ver lo que es el origen del pecado y lo vamos a ver rápidamente, y algunas partes importantes, y vamos a ver del por qué ellos se habían sentido desnudos, ¿no? Y por qué no se avergonzaban antes. Dice, pero la serpiente, que eso no lo vamos a ver, sí, y yo estoy escribiendo un libro que se titula El niño, el hombre y la serpiente, y ahí hablo mucho de la serpiente. Era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y estaba en lo correcto, ¿no? Y vean cómo es el diablo, ¿no? Ahora aquí, ¿no? Había utilizado a la serpiente y para entonces darle Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis porque moriréis. Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ya sabía por supuesto Dios, ¿no?, que el mal estaba merodeando y ahorita estaba poniéndose en acción. La inocencia de Adán y de Eva, vamos a decir de Eva, lo llevó a tal cosa, ¿no? Entonces, ya sabía Dios aquello. Entonces, aquí le trae una trampa y le dice, ¿no? Quiere que ella misma responda y luego decir no. Y es ciertamente, la serpiente está diciendo lo correcto también, porque dice, ¿no? En realidad, no la serpiente, Eva, perdón. Y aquí ya la serpiente empieza, ¿no? Y le dice, no moriréis. Y aquí entra lo que es la ambición, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Como él quiso ser como Dios y pecó por nada más y Dios lo destituyó, ya no quería irse solito, y ahí nace la envidia, ¿verdad? La envidia en nosotros es tan grande porque a veces vemos que el hermano le está yendo bien o está haciendo las cosas mejor y ya nace la envidia, ¿no? Entonces queremos que caiga y demás. Entonces, lo mismo, y hizo que esto haga caer a la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahora, no es que lo vio así, era, porque Dios había dicho, ¿no? Todo árbol bueno para comer. Entonces, era delicioso. Y bueno, dice, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora su marido aquí aparece, ¿no? Entonces, es hablar de su esposo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, cuando el pecado entra, ¿sí?, quita, vamos a decir, pone ese velo.
y todo lo vuelve desfigurado. O sea, desfigura. Estaba hecho a la imagen de Dios y desfiguró todo aquello. Y es normal cuando nosotros hacemos algo malo, intentamos ocultarnos, ¿verdad? Entonces el hombre quiere ocultar lo más íntimo que se pueda, o nos sentimos, yo qué sé, una sensación, pero ellos quisieron ocultar porque ya el pecado había entrado por sus ojos y ellos habían consumado el pecado al desobedecer a Dios de haber comido ese fruto, ¿no? Entonces ahí fue donde fueron abiertos y ellos se sintieron y se escondieron. Y bueno, y la cosa es que ya Dios pone castigo y el hombre va a pagar. Entonces, y Dios va a pedir cuenta, y es importante esto, queridas hermanas, mujeres, no se sientan mal, ¿sí? Porque, siéntanse orgullosas y demás, yo que sé, feliz porque han salido de lo que es del hombre, de parte de su esposo, vamos a ponerle así, ¿no? Entonces, no se sientan inferiores y demás, y no quieran sobrepasar la autoridad del varón, no porque sean machistas o seamos machistas y demás, no, sino que todo tiene su, vamos a decir, su orden. Y la mujer, pues, ha sido sacada del varón, ¿no? Entonces no fue la mujer que sacó al varón en realidad, ¿no? Dios no sacó de la mujer, pero después ya sí hubo un Y ahora, pues, hermanas, con eso decirle, ¿no? Porque es importante su rol. ¿Y por qué el hombre, vamos a decir, es importante? No es que la mujer no lo sea, sino que el hombre, ¿por qué Dios lo puso sobre cabeza? Porque veamos al principio, puso a Adán y le dijo y le dio mandamiento antes. Entonces él tenía que proteger, él era la cabeza de lo que iba a venir. Entonces aquí, ¿a quién pide cuenta? Dice. Entonces, eso fue lo que aconteció. Entonces, aquí da inicio a aquello y Dios va a pedir cuenta primero al hombre, porque a él lo puso encargado. Entonces, hermanas, señoritas y demás, entonces el varón tiene que ser respetado porque sobre él va a caer la responsabilidad, ¿no? Entonces, y viene todo lo que es, y por último, en esta parte, para que veamos, ¿no? Y llamó, dice, Adán el nombre de su mujer Eva, que esto fue cuando ya va a dar a luz y le dice cómo va a dar a luz la mujer, Dios, da todo aquello, ustedes lo pueden leer, ¿sí? Y en algún momento podemos estudiarlo por separado. Entonces aquí el 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Así que esto no lo vamos a estudiar porque está en el libro igual. Sí, si pueden conseguirlo, pues lo leen y ahí está, habla mucho de eso. Y el 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para el otro estudio donde vamos a continuar, ¿sí? Entonces agradecerle por su atención y ya saben, preguntas, escríbanla y vamos a estar viéndola. Vamos a terminar orando y agradeciendo a nuestro Dios por este tiempo, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por este estudio, gracias porque nos muestras mediante lo que tú eres y lo que has hecho. Queremos, Dios, pedirte perdón porque reconocemos que por no estudiar bien tu palabra cometemos errores, por no dedicarnos a tu palabra también, Padre, fallamos y queremos, Dios, estudiar de la mejor manera, lo más cercano posible la Biblia. Y bueno, Padre amado,
te dejamos en tus manos estos estudios que vamos a realizar, que el próximo podamos estar también continuando con aquello. Te pedimos tu dirección, tu guía y gracias por todo. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Es un privilegio compartir con ustedes esta serie de estudios. Hoy estuvimos estudiando el origen de la humanidad y es interesante poder comprender las Sagradas Escrituras a profundidad para poder saber el origen de la humanidad. Amigo oyente, querido hermano, hermana, aquellos que nos ven a través de las pantallas, les animamos también a poder seguir en nuestro próximo estudio. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda acerca del tema que hemos abordado, usted puede dejar en los comentarios también cada una de sus preguntas para poder responder posteriormente en un próximo programa que vamos a estar preparando. Que la paz y la gracia de Cristo sea con todos vosotros y seguiremos estudiando en nuestro programa desde el origen hasta la eternidad. Que Dios te bendiga.